si la policía te caga a palos, es eso lo que te genera la muerte. Bueno, vamos a seguir con esto, obviamente. Ahora va a llegar Nico Lantos, que también va a tener información al respecto. Obviamente nos cambió todo el programa, todo lo que teníamos planificado, previsto, porque estamos en una situación realmente preocupante, ¿sí? Tuvimos ayer la muerte de Morena Domínguez en un hecho delictivo, ¿sí? En un homicidio en ocasión de robo. Pero ahora tenemos un muerto en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En el lugar más rico del país, en el Obelisco, que no tiene que ver con narcotráfico, que no tiene que ver con la inseguridad, que lo único que tiene que ver es que Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta crearon una policía para matar. Y el único factor de riesgo que tenía esta persona que murió es manifestarse en una ciudad donde si te manifestás te cagan a palos. Y el jefe de gobierno de esta ciudad lleva como su candidato a vicepresidente a un tipo que acaba de hacer lo mismo en la provincia que gobierna. Entonces no es casualidad. No es casualidad. Las policías hacen lo que les habilita su conducción política. Ningún policía pega o dispara a matar si sabe que eso va a ser sancionado por la conducción política que tiene. Pero si un policía de la ciudad ve que su jefe, que es Horacio Rodríguez Larreta, elige como candidato de vicepresidente a un tipo que desató una cacería feroz y una represión que no mató gente de casualidad en Jujuy, pero que terminó con personas perdiendo el ojo, con detenciones, con racias, con personas que eran detenidas en camionetas sin identificar, con causas armadas por el gobierno de la provincia de Jujuy, y lo pone como su vicepresidente, ¿qué lee un policía? Bueno, que puede hacer lo mismo que hicieron en Jujuy. Entonces vienen y hacen lo mismo que hicieron en Jujuy acá. Y matan a alguien. Y matan a alguien. Mataron a un manifestante en el Obelisco. Hoy, hace minutos. Nico Lantos, ¿cómo andás? Ari, Buenas ¿cómo tardes. estás? Buenas tardes. La verdad es que impactado porque todavía cuando no nos recuperábamos de lo que fue todo lo que sucedió alrededor del caso de Morena, nos venimos a encontrar con esta noticia justo ahora que nosotros nos dedicamos al periodismo de política. Estos son días que esperamos durante mucho tiempo y con cierta ansiedad de la buena, porque en las jornadas previas a una elección es donde más fluye el nervio que le da sentido a nuestro laburo, y obviamente esto trastoca absolutamente cualquier análisis que uno pueda hacer, echa por tierra la posibilidad de cualquier especulación y hasta da cierto pudor hablar de política. Sí, me parece que es necesario establecer algunas cuestiones para habilitar después una reflexión, un debate, una charla. Porque ayer hablamos mucho de cómo se carancheó un caso delictivo, Sí. y de que estaba mal tratar de sacar provecho político para la bandera que fuera por un caso delictivo. Y algunos dirán, seguramente ya están diciendo en las redes, bueno, ayer decían que no había que hacer política con una muerte y ahora están haciendo política con una muerte. No saber distinguir un caso de un delito lamentable como el que sucedió ayer en Lanús, de una muerte por violencia institucional como la que acaba de suceder en el Obelisco, es no haber entendido nada de estos 40 años de democracia. Totalmente. Es no haber entendido nada de cuáles son las líneas rojas que la sociedad argentina decidió ponerle, y esperemos, y el domingo vamos a saber, sigue decidiendo ponerle a determinadas prácticas. Y la segunda comparación que se me viene a la cabeza y que creo que es necesaria para entender también por dónde se sale de este laberinto tan horrendo en el que estamos metidos, la verdad que la sensación es de muchísima angustia, Sí. es comparar cómo se solucionó un conflicto potencialmente complejo, como el corte de las vías en Avellaneda, que también tiene sus suspicacias, que después podemos charlarlas, pero que básicamente se dialogó durante 2 horas, se llegó a un acuerdo
y se desalojó pacíficamente, Ujú. con cómo se resolvió una manifestación absolutamente menor, como la que estaba sucediendo en el Obelisco, no por calificar a quienes allí se manifestaban, sino por la envergadura, por el volumen que tenía y la decisión de utilizar la violencia para Ujú. desbandarla, de utilizar la violencia contra la protesta social. Entonces, hay una manera de resolver estos conflictos, hay una manera de resolver estos quilombos, que no significa habilitar a la policía a tirar palazos de goma, a pegar palos o a aplastarle la cabeza a una persona contra el pavimento. Hay otra manera de resolver los conflictos y se vio al mismo tiempo, en simultáneo, y eso creo que es importante también destacarlo. No es decir, bueno, si no estás a favor de que se ejerza violencia contra este tipo de protestas, estás a favor de que los que protestan le jodan la vida a los ciudadanos. No, no, yo creo que no, que hay que resolver las Ujú. protestas, pero hay que resolverlas con diálogo, hay que resolverlas resolviéndolas, no haciéndolas explotar, porque nadie tiene la menor duda de que esta manifestación, donde participaban 40, 50, 100 personas en el Obelisco, después de la trágica noticia que acabamos de confirmar hace un rato, se va a transformar en algo mucho más grande. Entonces, Y sí. de nuevo, y con esto termino, Ari, o por lo menos te doy pie a que sigamos dialogando. Esto, que a mi entender fue un acierto de Carrió en ese mensaje en el que advertía de las consecuencias de la represión, Ujú. y advertía que iba a haber un muerto, no porque sea pitoniza, sino porque boluda no es y cualquiera se daba cuenta que esto tarde o temprano termina así. Pero ella hablaba de la ilusión del orden que se logra mediante la represión. No el orden, la ilusión del orden. Sí. Porque la represión en la historia argentina lo que ha logrado a la larga siempre fue mayor desorden. Y si no, pregúntenle a De la Rúa. Si Ujú. no, pregúntenle a Duhalde, que se tuvo que ir después de Costequi y Santillán. Sí. La sociedad argentina, insisto, ha sabido siempre marcar líneas rojas muy fuertes. Y este domingo esperemos que pueda volver a hacerlo. Vamos a volver al Obelisco. Ahí está nuestro compañero Gapo Cajan. Gapo, perdón, te escuchamos. Disculpa que te corté antes, pero justo llegó el comunicado oficial del Ministerio de Salud confirmando la muerte de este manifestante. Sí, bueno, acá ya se recibió la noticia. Los cánticos son asesinos, asesinos. Es la misma cantidad de gente, no se va sumando gente. Y el cordón policial ya se fue. No hay policías alrededor. No sé bien por qué, eso acaba de pasar, los acabo de ver yéndose. Están los bomberos ahí en una esquina y está dirigente, solamente pude ver a Eduardo Beliboni que está dando una entrevista y a Victoria Montenegro que está en la misma situación. Pero bueno, ya se recibió la noticia acá. Bueno, ¿y qué dicen? ¿Podés acercarte, conversar con la gente? Imagino que debe haber compañeros de este manifestante que ya tenemos confirmado que falleció ahí. No sé si podemos hablar con alguien. Mirá, me voy a meter ahora, pero por ahí no los escucho a ustedes porque se escucha muy bajito, la verdad. Así que ya me estoy metiendo en la manifestación. Sí. Ahí los escucho un poco mejor. ¿Qué quieren que hable con gente que se fue acercando o los compañeros de acá? Bueno, perdón, acá los podemos escuchar, por ejemplo. Dale, preguntales a ver qué saben, cómo están. ¿Y cómo se recibió la noticia? Palabras. No, sí, el clima es tremendo acá, Ari. No sé si me están escuchando. Te escuchamos bien, Gapo. Bueno, continúo. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo se recibió la noticia? ¿Cómo se recibió la noticia? ¿Falleció? Sí, lo escuchaba, pero por todo estoy mirando, no sé por qué. Claro. No, acá hay mucha gente que se está acercando recién. Ok. Los que son más compañeros de Facundo están acá con los tambores, al grito de asesinos. Y bueno, y eso, hay mucha incertidumbre, la verdad. A ver acá. ¿Cómo recibió la noticia? ¿Cómo está? Mal. Sí. Gapo, se escucha medio mal cuando nos pasás con la gente que está ahí, pero bueno, vamos a intentar en un ratito. Les recuerdo, había una manifestación en el Obelisco, fueron reprimidos por la policía de la ciudad de Buenos Aires, que mató
a un manifestante. Hace un rato llegó la confirmación oficial de parte del Ministerio de Salud porteño con un texto tremendo donde habla de que el manifestante murió de un paro cardíaco porque tenía factores de riesgo. Y lamentablemente es la línea que han seguido varios de los medios de comunicación que están cubriendo el caso, descontextualizando la muerte. Se descompensó en una protesta, Claro. leo en un portal muy importante en este momento. Murió de un paro cardíaco. No. Murió reprimido. Murió reprimido. ¿Sí? Si hubiera estado manifestándose o si hubiera estado tranquilo caminando por el microcentro, no hubiera muerto. El factor de riesgo fue la policía de la ciudad. Y es todo un tema. Vamos a ver cómo reacciona también Horacio Rodríguez Larreta. Ayer muy rápido para comentar lo que había sucedido en la provincia de Buenos Aires, sin decir que había sucedido en un municipio gobernado por alguien de su misma fuerza política, que es Lanús con Néstor Grindetti. Y cómo, de vuelta, cómo se trata esto. Hoy los escuchaba a la mañana hablar con Agustín Rossi, Sí. ¿sí? Que fue muy claro diciendo, miren, no, nosotros no vamos a caranchear esta situación. Pero yo creo, estoy convencido que una cosa es caranchear una situación y otra cosa es contar las cosas que hemos contado aquí. Crearon una policía para reprimir y matar, y no es la primera vez. Hace poquito fue el crimen de Lucas González. La misma policía. La misma policía. Y si vamos para atrás, encontramos casos y casos y casos de una policía plagada de denuncias de violencia institucional, que reemplazó a la UCEP. ¿Vos te acordás de la UCEP? La UCEP era una banda que había creado Mauricio Macri, que se dedicaba a pegarle a la gente en situación de calle. Pegarle, robarle los colchones, prenderle fuego a las pertenencias. ¿Vos te acordás Sí. quién era el director del UCEP? ¿El creador, el titular del UCEP? Ay, se me ¿Te fue doy el una nombre. pista? Está prófugo en Uruguay. Fabián Pepín Rodríguez Simón. Sí. Exactamente. Ese fue el creador. Digo, pues, esto no es una casualidad, no es. Esto es producto de cómo creás, formás y liderás políticamente a una policía. Yo repito y lo voy a repetir varias veces. El mensaje de Horacio Rodríguez Larreta, al poner como vice a Gerardo Morales, que utilizó a su policía para reprimir, para balear, para gasear, para reprimir al punto de que varias personas perdieran el ojo, para meter en cárcel a la gente y para tener una presa política además, el mensaje a su policía es: a mí lo que hacen en Jujuy lo pueden hacer acá. Y hoy terminó con un muerto. Ari, esto que comentábamos hace un par de minutos de cómo lo están cubriendo algunos medios, está vinculado, más allá de obviamente de una línea editorial muy clara, con la manera en la cual el SAME comunicó esto, donde habla de que las causas del deceso se relacionan con un paro cardíaco producto de factores de riesgo. Que se esté dando esta información antes de la autopsia es algo absolutamente irregular. Y Claro. tiene que ver solamente Claro. con tratar de atajar el daño político que esto pueda llegar a causarle a Rodríguez Larreta, tratar de que todo esto explote después del domingo, lo cual es absurdo porque sucedió en el Obelisco y con cámaras adelante, pero de eso se trata. También ya estamos viendo algunas operaciones de periodistas y demás personajes vinculados a la oposición respecto a la identidad de la persona fallecida y su filiación política, sus antecedentes biológicos, cuando todavía ni siquiera está confirmado quién es Claro. la persona Claro. que murió. Entonces, estamos viendo de nuevo carancheo. En este caso, si querés, un carancheo inverso. Sí. Un carancheo para tratar de lavarse las manos, de zafar de algo que, insisto, sucedió ante las cámaras y en el Obelisco. Les repito, 7:30 está previsto que hable Sergio Massa, precandidato presidencial, Sergio Massa, precandidato presidencial, ministro de Economía, pero obviamente se habían suspendido todos los cierres de campaña. Va a hablar, va a dar un mensaje, ¿sí? Y obviamente va a mencionar lo que sucedió ayer con Morena. Y entiendo yo, deben estar viendo también esto porque es realmente grave. Es el último de los principales candidatos presidenciales en hablar o en manifestarse, porque ayer Patricia Bullrich dio una conferencia de prensa
Rodríguez Larreta dio una entrevista o dos por la noche. Ujú. Juan Graboy sacó un comunicado y luego también dio una serie de entrevistas. Javier Milei también habló a través de las redes. Massa todavía no había hecho ninguna manifestación pública en ese sentido, así que seguramente, bueno, tendremos alguna definición. Bueno, recuerden, obviamente lo van a poder escuchar y ver. Aquí se va a transmitir en video, ¿sí? Así que lo van a poder escuchar y ver aquí en el Destape. Tenemos un testimonio, ¿sí? De Luciano Lupi, que es vocero del movimiento Teresa Rodríguez, que cuenta cómo fue el momento de la represión que terminó con el asesinato por parte de la policía de la ciudad de un manifestante. Yo estaba ahí porque la policía fue la que nos sacó. Cuando quisimos, estábamos terminando el acto, estábamos desconcentrando. Se meten policías a desalojarnos directamente y ahí detienen a un compañero, y cuando detienen a un compañero lo vamos a sacar porque nosotros no vamos a dejar que no detengan a ningún compañero, y cuando lo vamos a sacar vienen todos estos cascarudos que paga el Estado, que paga este sistema, a reprimirnos, y en esa situación detienen a 4 compañeras más, detienen a Facundo Molares, que se descompensa producto de la detención, o no sabemos qué carajo, si lo asfixian o qué mierda, no sabemos si está muerto el compañero porque tampoco nos dejaban, y cuando pasa esa situación lo rodean. Sí vinieron los patrulleros, sí hay plata para bancar a los cascarudos estos, sí hay plata para los patrulleros, pero el SAME nunca llegó. Y los policías saben reprimir, no saben hacer RCP. Está contando algo que hoy también se lo escuchaba a Roberto Caballero, esta situación de que si llamás al 911 primero viene la policía, chequea y después viene el SAME. Y bueno, efectivamente desconozco si los policías están capacitados para hacer RCP, seguramente saben hacer menos RCP que una ambulancia, que un enfermero, que un paramédico que llegue en una ambulancia como corresponde, ¿no? Sí, sí. Y en este caso, lo que contaba recién Luciano Lupi, lo escuchábamos que es vocero del movimiento Teresa Rodríguez, es que él estaba ahí, da un nombre que es el que está circulando. De vuelta, estamos esperando el parte oficial del Hospital Ramos Mejía, que es como corresponde. Así como los muertos los confirman los médicos, el nombre de los muertos también. Sí. Así que vamos a esperar a esa información. ¿Sí, Nico? Sí, siguen apareciendo cuando uno mira los portales, las redes, títulos que hablan de que murió de un paro cardíaco el hombre que había sido hospitalizado tras los incidentes en el Obelisco. En una época los títulos periodísticos tenían que darte una idea de qué había pasado. Esto realmente podría ser cualquier cosa. Incidentes en el Obelisco podría ser, no sé, la hinchada de Boca festejando algo, o puede ser una manifestación política, o puede ser que alguien trató de robarle a alguien y se armó una batahola. Claramente esto no refleja la realidad. Todo Noticias, murió un manifestante en medio de un operativo policial en el Obelisco. Sí, todas maneras o eufemismos de hablar de la violencia institucional, de la violencia policial. La policía mató a una persona. Sí, sí. Es realmente... Perdón, sí. déjame agregar. La policía mató a una persona que estaba en un acto en vísperas de una elección. Hoy era el día en el cual cerraban sus campañas. Todos los partidos políticos de la Argentina, grandes, chicos, medianos, desde algunos que juntaban un puñado de personas hasta otros que estaban dispuestos a hacer manifestaciones multitudinarias que se terminaron suspendiendo por lo de ayer, pero a lo que voy es más terrible todavía, es más preocupante todavía que esto haya sucedido en el marco de un acto político. Sí, bueno, de vuelta a lo mismo, las policías tienen una conducción política, no recuerdo ahora, vamos a chequearlo, quién es el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires desde que renunció Marcelo D'Alessandro, a raíz de que se publicaron unos supuestos chats que él tenía con jueces, con fiscales, con amigos en la corte, etcétera, y un ministerio de seguridad porteño que entiendo sigue acéfalo, que antes de D'Alessandro había estado Diego Santilli también, y si seguimos para atrás, son todos los responsables de haber creado esta policía a imagen y semejanza del Fino Palacios, sí, que fue el número el que la armó. Sí. Es un detalle importante Ari, porque, a ver, hoy a la mañana o ayer hablábamos sobre el crimen... Perdón, Eugenio Bursaco es el que asumió en su lugar, perdón, sí. Hablábamos del crimen de Morena y decíamos, bueno... La verdad es que hay un montón de cosas para señalar, pero es algo que podría haber pasado en otro municipio, podría haber pasado acá a la vuelta. Y alguien te podría decir, bueno, un policía matando a alguien en una manifestación es algo que en la Argentina lamentablemente podríamos ver
en cualquier policía o casi en cualquier policía y eso no deja de ser cierto. Pero también esto que vos decís es lo mismo. No es lo mismo una policía como la bonaerense, que insisto, hoy desalojó pacíficamente un conflicto mucho más complejo, pero que cualquiera que llega a gobernarla, a conducirla civilmente, se encuentra con capas geológicas de poder, de conflicto, de connivencia con el crimen, de violencia institucionalizada, y una policía que se creó hace menos de 10 años por parte de un gobierno con los recursos y con la impronta del gobierno de la ciudad. Ahí la responsabilidad es absoluta. Recuerdo un dato, la policía de la ciudad y sobre todo sus máximas jerarquías fueron enviadas a formarse a ILEA. ILEA es la International Law Enforcement Academy, que es lo que era la Escuela de las Américas en los 70 para las Fuerzas Armadas, es ILEA ahora en El Salvador para las policías. Y forman policías con la mirada que tiene Estados Unidos de qué tiene que hacer la policía. Que no es una policía democrática, que no es una policía que resuelva conflictos, sino que es una policía, como en este caso, que reprime a matar, y en otros casos, en Latinoamérica, que arma golpes de Estado. ¿Sí? Los golpes de Estado de los últimos tiempos, sobre todo el de Bolivia, fueron sostenidos por esas policías. Y la policía de la ciudad fue creada con esa imagen y con esa impronta. Y su responsable actual, ¿sí? Bien que recién me lo apuntaban, es Eugenio Bursaco. Eugenio Bursaco fue el número 2 de Patricia Bullrich durante el gobierno de Macri, pero además, lo contó el propio Macri, vamos a ver si podemos encontrar el archivo, en una reunión que tuvieron en el Club Hebraica, a Macri le preguntan por qué había convocado al Fino Palacios para crear la policía de la ciudad, siendo que el Fino Palacios era acusado de haber participado del encubrimiento del atentado a la AMIA. Y Macri cuenta que Bursaco, el actual jefe de la policía, el actual ministro de Justicia y Seguridad porteño, habló con los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Israel, con la CIA y con el Mossad. Y que fueron ellos, dice Macri de forma independiente, los que le recomendaron al Fino Palacios. Por eso decimos que esto que decía Nico, sí es cierto, muchas policías provinciales han reprimido, muchas policías provinciales mataron. Pero esta policía joven, que tiene poquitos años, fue diseñada para eso. Y ahora tenemos una de las consecuencias. Y no es la primera. No es la primera vez. ¿Se acuerdan del Parque Indoamericano? ¿Se acuerdan del caso de Lucas González? Y ahora esto nos agarra al aire. Déjenos producir un rato y buscar. Y vamos a encontrar más casos porque es una policía violenta. Es una policía que reprime. Es la misma policía que reprimió, por ejemplo, en los alrededores del departamento de Cristina, ¿te acordás? Esta es la policía que fue a acercar a Cristina los días antes del atentado. Es esta policía. Y que reprimió a los manifestantes que fueron ahí. Si querés buscar patrones de conducta, también podemos decir que según estos reportes preliminares, que como decimos todavía no están confirmados, la persona que falleció era una persona que ejercía el rol de reportero. Y recordemos que la policía de la ciudad, cada vez que reprime, busca dónde están los periodistas, los camarógrafos y los reporteros y va a reprimirlos a ellos. Para que no pasó en el Borda, pasó en Parque Centenario, en una protesta de vecinos cuando se estaban rejando el parque, que la policía lastimó a un tipo que se había acercado a filmar. Pasó en diciembre del 17, en las protestas ante el Congreso, cuando se aprobó la reforma previsional. Ahí compañeros reporteros gráficos que terminaron con varios balazos de goma en el cuerpo y en el rostro. Es decir, es una policía que no solamente está diseñada para ejercer este tipo de violencia institucional, sino que también está adiestrada para apuntar contra las cámaras y contra los reporteros. Y se ve una vez más, me estaba olvidando de un caso.
la represión en el Centro Cultural San Martín con balas de plomo Ujú. en las vísperas del día que ¿Te fue. acordás? Sí. Eso pasó una noche y a la mañana siguiente, al mediodía siguiente, se anunció que Jorge Bergoglio era papa y entonces eso terminó tapando todo. Pero ese día se reprimió a reporteros de radios comunitarias con balas de plomo sobre la avenida Corrientes. Es un modus operandi de la policía de la ciudad. Hace minutos en la puerta del Hospital Ramos Mejía habló Fernando Murías, ¿sí? Que es amigo y médico de Facundo Molares, que es la persona que están informando que falleció. Lo dice él, sí, así que lo vamos a escuchar. Ah, perdón, pensé que teníamos el audio. Bueno, tengo la información entonces aquí que habló Fernando Murías, amigo y médico de Facundo Molares, desde el Hospital Ramos Mejía, y confirmó él que es el fallecido. Si es así, se trata de un periodista, y de un periodista que también fue bastante conocido el caso, o al menos si no es él, es un homónimo. Digo por eso, estamos tratando de confirmar. Bueno, confirmó eso. Bueno, su amigo y médico confirmó entonces que es el periodista que estuvo preso cuando fue a cubrir el golpe en Bolivia. Ujú. Y estuvo mucho tiempo preso hasta que se logró su libertad, y fue reprimido también en Bolivia por las fuerzas de seguridad y por la policía que se levantó contra Evo Morales. Así es. Bueno, vamos a ir a una tanda, estamos recopilando información sobre lo que ha sucedido. Les recuerdo, por si recién sintonizan, que un manifestante fue asesinado por la policía de la ciudad de Buenos Aires, que el gobierno porteño, a través de su Ministerio de Salud, confirmó la muerte, pero en el comunicado no dijo que fue en contexto de una represión. Dijo que murió de un paro cardíaco porque tenía factores de riesgo. Bueno, eso, como decía Nico, no se sabe a primera vista. Eso se da en una autopsia, y no hubo autopsia hasta ahora porque acaba de morir. Entonces lo que están haciendo es encubrirlo. Y lo que están haciendo es generando títulos para despegar a Horacio Rodríguez Larreta de una represión que terminó con un muerto. Mienten así o tratan de ocultar algo así cuando pasó en el Obelisco a plena luz del día y adelante de las cámaras. Ari, imagínate lo que hacen cuando pasa algo. Que no se ve. No se ve. Bueno, vamos a seguir obviamente con el caso y quédense porque 7:30, sí, está anunciado que va a hablar Sergio Massa, precandidato presidencial. Todo eso aquí en el Destape. En 7 de la tarde, 33 minutos. Les recuerdo que en breve va a hablar Sergio Massa. Estaba previsto para ahora, 7:30. Seguramente están en los últimos preparativos. Apenas empieza a hablar, lo van a poder escuchar y ver aquí en el Destape, en el canal 20 de Telecentro, en TDA, en todos los lugares, y los que estén en la radio también. Lo tenemos a Gapo, ¿sí? Que sigue en el Obelisco. Gapo, ¿nos escuchás? Perfectamente, Ari. Bueno, ¿cómo sigue la situación allá? Bueno, similar, verdaderamente similar. El cordón policial no está más, la cantidad de gente es la misma. Se están acercando más medios independientes, siguen gritando asesino. Es básicamente el mismo panorama, Ari. Bueno, ¿cómo están o cómo los ves a los manifestantes, a los compañeros de este hombre que fue asesinado por la policía? Y no, ¿cómo lo voy a ver? Están muy apenados, la situación es dramática, no quieren hablar muchos, están quemando las maderas, gomas, tocando los tambores, gritando asesino. Son pocos además los compañeros de él, ¿viste? Son más gente que se fue acercando, preguntando, porque sabía la noticia que se están acercando acá, pero los compañeros de él no son tantos. Claro, claro. ¿Hay mucha más gente que cuando llegaste, Gapo? No, es la misma cantidad. No está explotando de gente y no se ve tampoco que vaya a explotar. Es más, los policías se fueron. ¿Se fue la policía? Sí, el cordón policial no está más. Mira vos. Bueno, Solamente quedan agentes de tránsito. es bueno eso. Es bueno eso. Bueno, Gapo, seguimos en contacto. Gracias, gran laburo y gracias por irte hasta allá, No, por favor, Ari. Te mando un abrazo grande. Acá avisan del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, sí, que convocan a concentrarse frente al Obelisco. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudia enérgicamente la violenta represión de la policía de la ciudad a las órdenes de Horacio Rodríguez Larreta en el Obelisco, que provocó la muerte de Facundo Molares, militante de Rebelión Popular y ex preso político. Asimismo, exigimos la inmediata liberación de las 6 personas detenidas, dice este comunicado: Jimena Cejas, Lucía Machado, Alicia Machado, Horacio Ferreira, Rubén Yotek y Hernán Loyola. Este es el comunicado del encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
Ari, ahora en unos instantes vamos a tener también el testimonio del titular del SAME de Crescenti, que sigue insistiendo con la explicación de que hubo un evento que estaba condicionado por sus factores de riesgo previos, lo que hablábamos hace un rato. Sí. Me surge una reflexión al respecto. Esto sucedió probablemente en el lugar más monitoreado de toda la República Argentina. ¿Sí? El obelisco de la Ciudad de Buenos Aires debe ser el lugar con más cámaras por metro cuadrado de la Ciudad de Argentina. Sí. Si en 12 horas, en 6 horas, no tenemos claro qué fue lo que sucedió, es porque alguien no quiere que se sepa. No hay manera, en este caso, de todas las teorías conspirativas que armaron cuando fue el caso Maldonado, todas las explicaciones fantásticas. Acá esto tiene que estar filmado de 80 ángulos distintos. Había prensa, había gente filmando con los celulares, pero además, insisto, estaba en el obelisco. El gobierno de la ciudad debe tener filmado esto desde todos los ángulos. Totalmente. Si acá esto no se resuelve en pocas horas, es porque hay alguien que no quiere que se sepa. ¿Sabes que cuando llegó el comunicado del Ministerio de Salud, la primera vez que lo leí, me quedé helado? Me miraron acá y pensaban que me había pasado algo, porque es la misma forma de encarar esto que hicieron con Santiago Maldonado, que es no poner en contexto cuando matan a alguien. Santiago Maldonado primero estuvo desaparecido, ¿sí? Durante 70 días. Cuando apareció, estaba en un río helado, ¿sí? Y lo que dijeron es murió ahogado de hipotermia por meterse en un río congelado. O sea, la explicación era, Santiago Maldonado estaba en un día de camping, se metió en un río y el río estaba demasiado frío. No, Santiago Maldonado se escapaba de las balas de la Gendarmería que comandaba el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y de Eugenio Bursaco, que es actualmente el ministro de Justicia y Seguridad, que comanda esta policía que acaba de matar a un manifestante. Y decían lo mismo. Y ahora otra vez. Reprimen la protesta social, reprimen una manifestación pacífica, y lo único que dicen es, tuvo un paro cardíaco porque tenía factores de riesgo que además no lo sabían. No lo sabían. Entonces, nadie se muere así nomás. Se murió en un contexto. Y el contexto era, según los testigos, que lo reprimieron, lo patearon en el piso y después quedó ahí inconsciente y finalmente cuando se lo llevaron en una ambulancia, murió. Sí. Ese es. Ari, ayer estaban cuestionando a la diputada Natalia Saracho porque intervino cuando la policía estaba pegándole patadas en el piso a un pibe de 14 años, que ya se estaban llevando detenido. Ahora vemos qué puede pasar con esos episodios si nadie aparece para interrumpirlos. Claro, ¿Sí? claro. Es sorprendentemente, digo, en las redes se habla de la similitud o se trazan paralelismos con el caso de George Floyd, ¿sí? La persona esa que mató por motivos raciales la policía de Estados Unidos en Minnesota, porque la imagen es muy similar cuando tienen su cara aplastada Claro. contra el pavimento y la gente que dice soltalos, está muriendo. Pero yo también veo paralelismos con ese otro caso, ¿sí? Con el caso de la policía pegándole en el suelo a alguien que ya tienen reducido, que ya tienen detenido. Y lo que puede pasar si nadie los interrumpe. ¿Y por qué en su momento la diputada Saracho intervino? Porque sabía perfectamente que si no el final de ese pibe podía ser otro y que si lo llevaban a matar, nadie iba a pagar por esa muerte. Tenemos el audio, a ver, de Alberto Crescenti, el titular del SAME. A ver qué dijo. Este hombre se desploma aproximadamente a las 17:08, cae. Aparentemente esa descompensación seguramente ha sido un infarto. Produce una parada cardiorrespiratoria, un hombre de la policía de la ciudad lo empieza a masajear, nos llaman a la central operativa, a las 17 llega la primera ambulancia del SAME, le hace 3 disparos de cardiodesfibrilador, le coloca una vía femoral con adrenalina, medicación de avanzada para sacarlo de esa situación.
A las 17:18 cae la segunda ambulancia del SAME para apoyar a la primera. Ambos dos lo cargan en la ambulancia. Se van los dos médicos en la primera ambulancia masajeándolo hasta el hospital Ramos Mejía. En el hospital Ramos Mejía se lo sigue masajeando, se le sigue haciendo disparos de cardiodefibrilador. El paciente lamentablemente no responde a todas las maniobras que se le hicieron, o sea, siempre estuvo con masaje cardíaco externo y fallece a las 17:45 en el hospital Ramos Mejía. Se desploma. Se desploma. Se desploma. Estaba ahí en el obelisco y se desplomó. Y después se desplomó un policía arriba de su rostro, ¿no? Sí. Porque vimos cómo lo sostenían contra el suelo, cómo le pegaban patadas. Sí, está bien, no sé si, qué sé yo, no sé si es el rol de Crescenti hablar de represión. Yo pondría las muertes en su contexto. Si no, una persona dejó de respirar. Si la estaban ahogando, lo que tenés que decir es que la estaban ahogando. No dejó de respirar. Bueno, en este caso, le dio un paro cardíaco cuando lo estaban cagando a palos. Y lo estaba cagando a palos la policía de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si ya salió algún funcionario porteño a hablar. Suelen ser los tuiteros más rápidos del oeste para cuando no les toca. En este caso se ve que no, que están evaluando. El que nos dicen que también está evaluando a ver si finalmente hace una comunicación es Sergio Massa, ¿sí? Les recuerdo, estaba previsto un mensaje de Sergio Massa a través de un canal de YouTube, ¿sí? Para las 7:30 de la tarde, a raíz de lo que sucedió ayer con el caso de Morena. Sí. En medio de esta situación sucedió esto, insisto, un asesinato por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, de Eugenio Bursaco, de un manifestante que estaba ahí en el obelisco. Sí. Sí, habló hace un rato Patricia Bullrich también, antes de que se confirmase la muerte de esta persona, pero con un discurso de una actualidad que genera escalofríos. Escuchámoslo. Dale. Cumple, como puede ser el caso que podemos tomar como ejemplo de los cortes en la Ciudad de Buenos Aires en el Metrobús y, por ejemplo, el candidato que a vos te acompaña, Jorge Macri, dice, conmigo se van a terminar los cortes, pero ahora está una ley y él es ministro y no se cumple la ley. Entonces también la gente medio como que se cansa, es decir, son promesas de campaña que después siguen siempre lo mismo y siguen siempre los mismos problemas. Bueno, a mí me tocó ser ministro de Seguridad y en los lugares donde yo tenía jurisdicción, que no era en la Ciudad de Buenos Aires, porque se había pasado la policía en la Ciudad de Buenos Aires, en la autopista 6, en la Panamericana, en los puentes internacionales o puentes como el de Chaco Corrientes o el de Chicoletti y Neuquén, nunca tuvimos cortes. Es decir, logramos que nunca más se viera una persona llegando con una valija a Ezeiza caminando por el medio de la autopista. Y ahora, vos viste que hace un mes y medio se volvió a ver. Nunca nos cortaron la Panamericana. Y eso es porque vos tenés que tener una decisión y llevarla adelante. Y no tener miedo al qué puede pasar, porque la Argentina viene viviendo el qué puede pasar. Y entonces con el qué puede pasar nunca solucionás los problemas concretos. Y esos problemas concretos, los que hacen piquetes todos los días, es una manera concreta de decirle, ¿qué hace Piquete? No tiene más un plan, se terminó. Hay que ser estrictos porque le está jorobando la vida a millones de argentinos. No solamente hay piquetes en la Ciudad de Buenos Aires, hay piquetes en la Ciudad de Buenos Aires, hay piquetes en Lorana, hay piquetes en Tartagal, hay piquetes en el Chaco, hay piquetes en todos lados. Entonces, miles de personas, millones de personas son perjudicadas por minorías que solo le sacan al Estado cosas que la misma gente las paga, porque las pagan con sus impuestos. Sí. Entonces hay que dar vuelta a esta cultura y animarse. Y en ese sentido, yo fui ministro de Seguridad y siempre tuve el coraje de hacer las cosas como hay que hacerlas, con decisión y sin miedo al costo que puedes tener. Sin miedo al costo. Sí, pongamos esto en contexto. A Patricia Bullrich hace un rato, mientras ya estaba sucediendo lo que sucedió en el obelisco con Facundo Molares, aunque todavía no se había confirmado el fallecimiento, le preguntan qué haría con las manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires, y ella dice que hay que tener decisión para llevar adelante la represión sin miedo al costo,
dar vuelta a esta cultura y animarse. Tuve el coraje de hacer las cosas con decisión. Las palabras de la candidata presidencial Patricia Bullrich, bueno, ya vemos cuál es el costo al que Bullrich no le tiene miedo. Sí. Es la vida, ese costo. Qué impresionante. Estoy revisando, vamos a ver si después podemos hacer un detalle más claro, el archivo de casos de la Correpi. ¿Sí? La Correpi es la coordinadora de represión institucional que hace muchos años sistematiza los casos de violencia institucional y de asesinatos por parte de fuerzas de seguridad de todo el país. De todo el país. Y obviamente incluye a la ciudad de Buenos Aires. Y es notable cómo hay cada vez más casos, ¿sí? Muchísimos casos de violencia institucional y de asesinatos por parte de la policía de la ciudad. Y vuelvo al inicio, porque nosotros siempre hay que mirar las cosas y ponerles historia, porque si no parece este eterno presente de los medios donde las cosas suceden porque sí, como si fueran un fenómeno meteorológico, y que una policía reprima y mate no es un fenómeno meteorológico, es porque su conducción política así se lo indica. Y esto que acaba de decir Patricia Bullrich hace minutos, que es que vos tenés que hacer las cosas que tenés que hacer sin importar lo que pase. Lo que pasa es si matás a alguien, ¿sí? Bueno, es lo mismo que decía Mauricio Macri en una charla con Majul, cuando Majul le decía, ¿y si cuando vos querés llevar adelante tu plan económico hay algún tipo de protesta? ¿Hasta dónde llegás? Y esto decía Macri. Necesitamos tener moneda. Si no tenemos moneda en este país, si no terminamos con la inflación, si no hay crédito para comprarse una casa a 30 años, no hay futuro. Los chicos se van a seguir yendo, a ver si entendemos. Ya no es la Argentina de hace 20 años. Hoy con este aparatito diabólico que es el celular, los chicos están conectados al mundo. Entonces ellos dicen, yo me voy. En otros lugares mi talento lo reconocen. Y el talento no es solamente el universitario, ¿eh? Es el mozo que... Me enteré que miles de mozos se fueron a una localidad en Estados Unidos porque un argentino empezó y vieron la capacidad. Se han ido miles. Entonces digo... Paremos esto, es una locura lo que ha pasado. Yo lo que quiero decir es en la Argentina, esto que usted plantea genera mucha gente en la calle, fuerza de seguridad y eventualmente muertos. ¿Se los bancan? ¿Se lo va a bancar? El liderazgo tiene que bancárselo, tiene que bancarse lo que venga, porque no podemos... ¿El liderazgo se tiene que bancar los muertos también si sucede? No, bueno, digamos, no. Eventualmente muertos, le dice Majul. Y Macri dice... El liderazgo tiene que bancárselo. Sí. Un detalle más. La manifestación de hoy era una manifestación que ni siquiera estaba cortando la calle. Digo, para que no piensen que si yo no hago nada que no esté mal, a mí no me va a pasar. ¿Sí? Claro. Una vez que se instala este tipo de violencia institucional, lo que aprendimos en la historia argentina es que se vuelve absolutamente arbitraria y que le puede tocar a cualquiera, o mejor dicho, no a cualquiera que ellos marquen como un blanco válido, a cualquiera que sea pobre, a cualquiera que sea peronista, a cualquiera que no responda a las características que ellos consideran válidas para ser ciudadano. Entiendo que hace unos minutos volvió a hablar Crescenti, que sigue con declaraciones que realmente me parecen preocupantes, porque una cosa es que se centre en la cuestión médica y otra cosa es que empiece a opinar. Y dijo, estoy viendo un tuit de nuestro colega Fabián Waldman, que con el video de Crescenti, que habla con Feynman. No puedo decir que fue por un golpe de policía. Yo creo que el hombre cae porque se descompensa. No estuve ahí, pero creo eso. Mirá, qué bien. Qué rápido, credo. Qué rápido para creer. La clave es lo que vos decías antes, ver los videos de todas las cámaras que hay en el obelisco. Lo que tenemos nosotros son los testimonios de la gente que estaba ahí, que vio cómo le pegaban, cómo lo pateaban, cómo se puso morado, cómo le hicieron RCP, cómo se lo llevaron y está muerto. Sí. Hay videos también que muestran eso que nosotros no estamos pasando porque nos parece que no son para exhibir por televisión, porque realmente son terribles. Pero digo, Crescenti sabe perfectamente lo que pasó si se tomó el trabajo de informarse. Sí. Igual reconozco, Crescenti es el SAME. Todavía hay que esperar a ver qué dicen las autoridades del gobierno porteño. El que habló, sí, parece, es Eugenio Bursaco, que es el nuevo ministro de Justicia y Seguridad y uno de los creadores ideológicamente de esta policía que mató hoy a un manifestante. ¿Qué dijo? Se estaba produciendo una manifestación en el obelisco a las 5 de la tarde.
En determinado momento los manifestantes comenzaron a quemar una urna en el mismo. A partir de eso la policía avanzó, permaneció a una distancia y algunos manifestantes comenzaron a agredirlos evidentemente con palos. Se detuvo a los violentos únicamente, a 5 personas. Personas fueron detenidas, esposadas y llevadas más alejados de donde estaba la manifestación. Al rato uno de los manifestantes hubo algún problema de tipo cardíaco, entonces la policía empezó a hacerle RCP. En el momento que empezó con ese fallo, en 10 minutos llegó la ambulancia, siguió el proceso, lo trasladaron al hospital Ramos Mejía y el manifestante falleció allí. Perdón, ¿este hombre fue detenido por la policía o se desvaneció? Fue uno de los detenidos solo? por los actos violentos, sí. Perdón, fue detenido. Sí, fue sí. puesto en el suelo, lo golpearon. No lo golpearon. No, los que golpearon, los violentos fueron los manifestantes que golpearon a la policía. Ok, lo que Personas fueron denuncian... detenidas, Sí, había 5 personas detenidas, 3 hombres, 2 mujeres, estaban en el piso, y a los minutos de estar ahí en el piso, una de las personas comenzó a tener o manifestar algún problema de tipo cardíaco y demás. Lo que denuncian ahí los manifestantes es que este señor fue agredido y golpeado en el piso. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No es cierto. Lo que hubo es un tumulto producto de la necesidad de arrestar a los que estaban violentos contra la policía. Y a partir de eso se los arrestó, se llevó en el piso y en un momento le hacen notar al policía que la persona estaba con algún tipo de afectación cardíaca, se lo giró, se produjo RCP, ha sido 5 minutos hasta que llegó la ambulancia y la ambulancia intentó reanimarlo con las paletas, lo subió a la ambulancia, lo llevó al hospital, la persona falleció como una media hora más tarde en el hospital Ramos Mejía. Un tumulto. Sí. Un tumulto. ¿Ya tiene resuelto Bursaco? ¿Habrá visto las cámaras o está empezando a instalar una versión que le sea conveniente? Déjame repetirlo, Ari. Si las cosas fueron como dice Bursaco, ya estaríamos viendo los videos. Claro. Ya estaríamos viendo los videos. Claro. Y si mañana o en unas horas empezamos a ver que tal cámara no funcionaba, que no estaba activa y demás, ya sabemos qué es lo que se está encubriendo. Es el obelisco, Ari. Sí. Es literalmente en el obelisco. No hay manera de que no sepamos qué pasó. Hay un video, vamos a mostrarlo, de una cronista del canal IP que le pide justamente a los policías que dejen respirar a los detenidos. Recién Feynman le preguntaba a Bursaco, pero ¿les hacían algo a los detenidos en el piso? Porque lo que confirma Bursaco es que la persona que murió estaba detenida. Estaba detenida, o sea que estaba en poder de la policía. Sí. Bueno, escuchen a esta cronista pidiéndole a la policía que los deje respirar. A ver. Ahora, en este momento, la policía de la ciudad está reprimiendo una manifestación en el obelisco. Estamos acá. Estamos acá en el obelisco. Se están llevando gente detenida. Están llevando gente detenida. Digan los nombres. Digan los nombres. Yo soy prensa. Yo también estoy trabajando. Yo también estoy trabajando. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Lali Machado. Lali Machado. ¿Cómo es tu nombre? Digan los nombres. Es una mujer, loco. Digan los nombres. ¿Para qué no puedo respirar? Déjala respirar, déjala respirar. Decir un nombre, hermano, decir un nombre. Está morado, está morado, está morado, está morado. Te va a dar un ataque, está morado.
Qué valiente la colega de IP, y le decía, déjalo respirar, está morado, está morado. Ese es el relato de la gente que estuvo ahí, de la persona que murió, estaba en manos de la policía. Bueno, sí. Nos comunicamos con el ministro de Salud, Fernán Quirós, sí, de la Ciudad de Buenos Aires, que dice, confirma la muerte, que ya está confirmada, pero la reconfirma, y dice aparentemente un infarto. Estas son las palabras que utiliza el ministro la de autoridad para hablar de lo que acabamos de ver. Aparentemente un infarto. Bueno, muy valiente, tengamos ese testimonio, seguramente lo mostremos de vuelta, sobre todo el final de la colega de IP. Vamos a ir a una tanda y ya va a estar con nosotros Roberto Navarro. Vamos a continuar aquí en Argentina Política con este caso tremendo. La policía de la ciudad asesinó a un manifestante. Un país unido por la radio.